Hola, hola, muy buenos días. Pues creo que tuvimos un pequeño corte, pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta. Una disculpa. Aquí estamos todas. Hola, hola, ¿cómo están? Pues tuvimos un problema técnico. Tuvimos una interrupción a la hora que Romy, bueno, Romy ya está, creo que ya está Romy lista. A la hora que Romy trató de entrar, tuvimos un desajuste en el live. Una disculpa a todos los que nos están siguiendo, pero bueno, ya estamos de vuelta. Perfecto. Ahí Hola, los tienen. Romy. Qué bueno que andas por aquí. Y bueno, o sea, como que regresando un poco a este tema de las emociones, a Fer, mí lo... ¿tendrías por favor lo anterior? No sabemos si se guardó, entonces si Ujú. pudieras por favor como introducir brevemente de qué se trata el tema del día de hoy. Perfecto. El tema de hoy se trata de cómo comunicamos dependiendo de la emocionalidad que tenemos. La emocionalidad que tenemos nos va a dar cierta sintonía, nos va a, digamos, que a poner un code, ¿no? En la forma en la que comunicamos, porque el cerebro está cableado para darle prioridad a las emociones en vez de la razón, ¿no? Entonces, toda esta parte que nosotros estemos sintiendo en ese momento, ¿no? Necesariamente va a estar influyendo en la forma en la que comunicamos. Emocionalmente, como que no le hemos dado esa importancia que hay a las emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que no sean algo material nos dificulta entenderlas y a veces como que nos hace ponerlas en un baúl, en donde dices, bueno, luego me arreglo con las emociones, ¿no? Porque es algo que no es tangible y finalmente es algo que acaba como que repercutiendo muchísimo en la comunicación, ¿no? Estábamos hablando de emociones que a mí en lo personal me gusta decir emociones que generan bienestar y emociones que generan malestar, ¿no? Esto como que me lo enseñó mucho, bueno, es doctora, ¿no? Mónica García de Luca, que fue la persona que me dirigió la tesis de la maestría. Y es muy importante porque está mucho el paradigma, ¿no? En esta parte que nos queremos como que romper el paradigma, poner sobre la mesa estos conceptos, ¿no? O sea, que pueden como que cambiar, ser diferentes. Esta parte de emociones negativas y emociones positivas no me encanta, emociones buenas y emociones malas, pues menos, ¿no? O sea, porque siento que la misma emoción puede en algún momento generar bienestar y en algún momento la misma emoción puede generar malestar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte dentro del universo de la tristeza, ¿no? O sea, yo puedo estar dentro del universo de la tristeza, que es como que una emoción mayor que tiene muchas emociones ahí adentro. Puedo yo cada vez que veo a una papá en la iglesia, yo lloro, o sea, yo de verdad, o sea, es como que un momento súper emotivo para mí. Y ahí esa melancolía, la verdad es que no me está generando malestar, ¿no? O sea, más bien como que me está generando bienestar. En cambio, cuando estoy en la tristeza, ¿no? Y estoy, por ejemplo, en la desolación porque siento que no hay esperanza en algún momento en mi vida por alguna situación, no, pues ahí sí me está generando malestar. Entonces, por eso, esta idea de ponerle esa etiqueta, ¿no? De las que generan bienestar y generan malestar, a mí se me acomoda mucho, ¿no? Yo sé que en muchísimos textos las llaman buenas y malas, negativas y positivas, pero es algo que a mí no me encanta, ¿no? Creo que eso ya cambió, Fer, ¿no? Creo que cada vez más ya es como Ujú. un acuerdo, ¿no? Por una convención universal que no se etiquetan como buenas y malas, ¿no? Ok, Sí, como no, son emociones en general y cada quien la toma, porque puede ser una emoción negativa para alguien o mala, pero para la otra persona puede ser de beneficio. sí, 100%, ¿no? O sea, la verdad es que es un hecho porque al final del día, o sea, una emoción se activa a partir de un acontecimiento, ¿no? O sea, que ese acontecimiento puede ser desde un hecho, una persona, o sea, una memoria, ¿no? Una memoria te puede activar la emoción, ¿no? Entonces, en el momento en el que la memoria te activa la emoción, pues tú ya decides qué hacer con esa emoción, ¿no? Y como dices tú, o sea, al final del día son emociones, ¿no? Y en esta parte de las emociones, lo que es también importante es como que aprender a detectarlas en el cuerpo, porque en el momento en el que estamos comunicando,
o sea, como que hacer un scanning, ¿no? De dónde estoy sintiendo mi emocionalidad ahorita. Sobre todo estamos hablando cuando estamos como que en una emocionalidad intensa, ¿no? Porque pues, en general estamos como que en un estado bastante neutro, ¿no? Y ahí al final del día no tendrías por qué estar haciendo un scanning antes de que te comunicas, porque pues perderías demasiado tiempo y la comunicación se reduciría a la mitad, ¿no? Probablemente. Pero cuando estás sintiendo algo incómodo en el cuerpo, es decir, híjole, ¿dónde lo estoy sintiendo y qué es eso? ¿No? Entonces, como que conocer tus emociones. Entonces, a partir de esos conceptos de las emociones y de saber, ¿no? Que al final del día, en donde se manejan las emociones en el cerebro, ¿no? Que es el cerebro límbico, no está conectado a lo que es el lenguaje. Entonces, no sé si muchas veces, cuando están ustedes expresándose cómo se sienten, ¿no? O sea, muchas veces como que usamos palabras súper regulares y normalizadas, bien, mal, hay más o menos, porque el realmente meterte a decir cómo me siento es como que muy complicado en el sentido de que nos cuesta trabajo describirlo por esa parte en la cual en donde están albergadas las emociones no se conectan al lenguaje, ¿no? O sea, como que muchas veces yo te puedo preguntar, Natalia, ¿qué amas de Daniel, tu hijo? Todo, es mi hijazo de mi vidaza. Pero, ¿qué más? O sea, trata de describirme emocionalmente por qué lo amas. O sea, para nada más es un poco el ejercicio para que veas cómo no es tan fácil. Lo que pasa es que cuando quieres describir una emoción, viene un pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento te genera una emoción y esa emoción se va a imprimir en tu cuerpo con una química, te va a subir el nivel de energía o te lo va a deprimir, te va a poner en un estado, por ejemplo, si yo pienso en Daniel, en automático me genera una emoción de amor, de gozo, de placer, me sube la energía, ¿no? Entonces, para mí es algo que yo puedo muy fácil ligar el pensamiento con la emoción, con una experiencia en mi cuerpo, porque genera una química, y después eso lo puedo transmitir en palabras. A lo mejor, si pienso en Daniel, me vas a ver una sonrisa en la boca y te voy a decir, uy, lo adoro, me cae perfecto, me parece un chavo brillante, es lindo, y te podría comenzar a describir a Daniel, pero es desde la emocionalidad que me produce a mí el pensamiento que tengo de Daniel, ¿no? Seguramente me sube todas las hormonas buenas y me pone en un estado como de alegría, ¿no? Si por el contrario tuviera un pensamiento que me llevara a una emoción desagradable, pasaría lo contrario, ¿no? A lo mejor o me pondría enojada, o me pondría a la defensiva, o me pondría en ataque, ¿no? Entonces entiendo que a veces es difícil como expresar con palabras, pero en el cuerpo, o sea, a mí cuando mencionaste lo de como el embodiment, ¿no? Cómo lo vives en tu cuerpo, el cuerpo no miente. O sea, a lo mejor no encuentras las palabras, pero lo que sucede en la química de tu cuerpo no puede mentir. Sí, 100%, ¿no? O sea, la verdad es que las emociones en tu cuerpo son como que se sienten mucho, ¿no? Y sobre todo cuando aprendes a decir, bueno, obviamente si lo siento acá en la garganta y es un nudito, pues tiene que ver mucho con la tristeza, ¿no? O sea, ¿Sabes sí. qué, Fer? Que yo creo que es importante que cada persona debe de saber en dónde tiene la emoción, porque quizá para ti la tristeza te dé aquí, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me da un vacío en el estómago. Entonces, yo creo que lo que dijiste sobre cómo lo sientes en el cuerpo es totalmente real. Cuando tú tienes una emoción y si eres un poquito más sensible y te fijas en cómo está reaccionando tu cuerpo, en ese momento puedes distinguir, ok, a mí, por ejemplo, la tristeza me da en el vacío en el estómago, ¿no? Entonces, yo puedo darle un nombre a esa sensación. Tengo un vacío en el estómago, esto se llama tristeza para Romy y Ramona, ¿no? Esto se llama tristeza. Entonces, quizá, no sé, por ejemplo, hago un coraje muy grande o una felicidad enorme. ¿Qué sientes? El pecho que expande, ¿no? O sea, en mi caso. Entonces, para que cuando vuelva a suceder esta emoción, cuando yo vuelva a tener este vacío en el estómago, diga, ah, ya sé cómo se llama, ya sé cómo debo de tratarlo, ya sé que lo que estoy sintiendo es tristeza, porque a veces entre tanta emocionalidad te pierdes, ¿no? Entonces no sabes en realidad qué es lo que está pasando.
Y justamente lo que tú dices, no podemos darle el nombre correcto a esa emocionalidad. Entonces nos confundimos o nos hacemos bolas tratando de buscar un nombre que ni siquiera le pertenece, ¿no? Y cómo llegar hacia el sentimiento para que entonces lo podamos resolver, ¿no? Entonces yo creo que... Perdón que te interrumpa, Sí. Romy, pero justo está Eli Harkin 93 diciendo, exacto, yo confundo mucho tristeza con enojo. No tienen nada que ver, pero los dos se sienten en el mismo lugar. Exacto. Y fíjate que yo creo, sí, no, yo creo que, o sea, perdón por interrumpirte, Romy, un segundo, pero yo creo, Elisa, que si de repente como que te pones más consciente cuando estás enojada y cuando estás triste, vas a ver que no se sienten en el mismo lugar. O sea, a veces lo que pasa es que puedes estar sintiendo las dos, ojo, ¿no? O sea, porque sí se pueden sentir al mismo tiempo. Pero yo creo que sí están como que muy, o sea, muy zonificadas, por si existe esa palabra, ¿no? De dónde se albergan las emociones en tu cuerpo. Y muchas veces puedes estarlas confundiendo porque son dos. Pero bueno, Romy, sigue adelante. No, o sea, justamente eso es lo que yo quería decir, es que para cada persona se expresa o se encuentra en distintos lugares y que tienes que saber, o sea, creo que a mí alguna vez me dijeron, lleva como un cuadernito de aquí siento cuando tengo tal, ¿no? Y lo que tú dijiste, Fer, es muy cierto, o sea, a veces no sabes expresar la emoción momentánea, ¿no? Lo que sientes en ese momento, porque no hemos sido, somos una sociedad que no nos han enseñado a tratar nuestras emociones. O sea, sobre todo los mexicanos a ver, seguramente todos tuvimos la abuela o la mamá que se hizo la fuerte y que nunca lloró, ¿no? O sea, se murió el papá, se murió los hijos, se murió, y nunca lloró porque ese era como el factor de así son las mujeres mexicanas, ¿no? Las revolucionarias y no lloran. Y bueno, y qué digamos, ya ni decir de los hombres, ¿no? Que no les permitíamos ni siquiera expresar sus sentimientos o sus emociones. Entonces, de por sí traemos esta cultura de que somos fuertes, somos resistentes y sentir una emoción puede llevarte a la débil, a hacerte ver como una persona débil, como una persona que no tiene suficiente capacidad para afrontar un problema. Entonces, cuando en realidad, dime si no, Fer, es lo más importante. Cuando tú tienes una inteligencia emocional, puedes resolver de distintas maneras, pues, cualquier situación. Entonces, yo creo que cuando tú lo sientes en el cuerpo y lo sabes como sabes qué es lo que tienes, ya llevas como 10 puntos arriba, o sea, ya ganaste así, trin, 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 llevas más puntos en el camino. Sí, 100%. O sea, por ejemplo, Jos, tú que trabajas en comunicación, o sea, ¿cómo abordas este tema, ¿no? De las emociones con la gente con la que tiene que dar un discurso, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, las redes sociales es una esfera en la que se transmiten muchas emociones porque es al instante, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a dar a lo mejor un mensaje programado, pues tienes tiempo de programarte, pero las redes sociales sí está caracterizado por ser como un uso a veces sin filtro, ¿no? No sé si han leído de un libro que se llama El enjambre de Julian Shang, que es un filósofo coreano-alemán que justamente analiza cómo se comportan las redes y dice que muchas veces, pues es un enjambre precisamente donde hay mucho ruido porque hay muchas emociones también, ¿no? Y hay poco filtro. Lo que se recomienda a los voceros es no reaccionar, por ejemplo, cuando hay provocaciones negativas, ¿no? Es decir, si un funcionario o a un CEO o a una marca están criticando o están atacando mucho a la marca o al vocero en tal, lo que se recomienda es no reaccionar, porque muchas veces el que tiene, digamos, el control quiere contestar, ¿no? Dice, ¿cómo que está criticando la política pública o está criticando la marca porque dice que no es cierto lo que tiene los ingredientes? Y claro que sí los tiene. Y a veces el vocero cae en la provocación, en ese enojo, ¿no? De querer contestar. Y lo que se recomienda tanto a un candidato a un puesto de elección popular como a una marca es que no se reaccione, porque muchas veces
se escribe desde el anonimato, se escribe desde el poco conocimiento y simplemente es una emoción que no está encauzada, que está como en una nube y que se transmite pues de manera incluso poco personal, ¿no? Entonces, se recomienda pues no caer en las emociones, es decir, cuando se tiene una vocería de una marca, no se debe de reaccionar, se deben de transmitir emociones positivas de manera planeada, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se maneja o se manifiesta el manejo de emociones en una esfera de comunicación, como son las redes sociales. Ok, buenísimo. Mira, aquí me encantaría saber aparte cómo se llama, porque F5BL. Es Emilio Grebot, que está en París, y le mandamos un beso hasta allá. Ok, pero entonces, regresando a quién es F5BLQ, si me puedes escribir tu nombre, porque a mí se... Emilio Grebot, y está en París, y le mandamos un beso hasta allá. Ah, ok, Okay. es que no te escuché el nombre, pero bueno, Sí. te voy a decir una cosa, o sea, la verdad es que sí, definitivamente el animarte a sentir tus emociones, sí tienes que ponerte en un estado vulnerable, ¿no? O sea, sí tienes, y en el momento, en el sentido de que vulnerable, como que es más bien una apertura, ¿no? O sea, porque muchas veces como que escuchamos la palabra vulnerable y una vez más la etiquetamos como debilidad, ¿no? O sea, la etiquetamos como algo que no es bueno, ¿no? O sea, como algo que va en contra de una persona que es fuerte, una persona equilibrada, una persona que tiene, digamos que, it all figured out, ¿no? O sea, no es vulnerable, ¿no? Pero cuando tú eres vulnerable, eres una persona que te estás abriendo, ¿no? Y cuando tú te estás abriendo, sí es más probable que puedas empezar a sentir todas tus emociones. Y para quien tiene tema con la palabra vulnerable, que justo el otro día estábamos hablando, Rom y yo, que tenemos tema ahí, bueno, que yo tengo tema con una palabra que a ella le encanta, que ya haremos algún día un programa con esa palabra, el ser vulnerable también es vulnerable para lo bueno, ¿no? Entonces, como que hay que invitar la vulnerabilidad a nuestra vida 100%, porque también nos va a sorprender en cosas muy, muy padres, ¿no? Entonces, regresando un poco a esta forma de cómo comunicas desde la emoción, a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, que en un momento en el que la estamos perdiendo, estamos enojados, ¿no? Estamos frustrados, sentimos una tristeza profunda, la comunicación que tenemos con la persona que tenemos enfrente, en general, no suele ser la mejor, ¿no? O sea, como que muchas veces, de hecho, hasta la regamos horrible, ¿no? Y regresamos a nuestra casa o mismo si estamos en trabajo, en la oficina, 10 minutos después, es un poco esta de, híjole, ¿cómo me dejé ir así? ¿Cómo dije esto? Pude haber sido mucho más inteligente si lo hubiera puesto en estas palabras. O bueno, igual y soy nada más yo la que se echa todo este discurso y diálogo mental, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en el peor momento, comunicamos muy, muy mal, ¿no? A mí me gustaría comentar algo, Fer. Dime. Rapidísimo. Dijiste algo lo de la vulnerabilidad, bueno, como una emoción y aunado a lo que decía Emilio, que decía, pero al mismo tiempo hay que ser vulnerables para sentir emociones. Efectivamente, incluso hasta en las marcas, ¿no? Hay que leer, se hacen estudios de las conversaciones, por ejemplo, poniendo palabras clave, ¿no? No nada más se leen las emociones positivas, sino también las emociones negativas en relación a cuál es la postura de un consumidor, un seguidor o el electorado con respecto a una marca o un candidato, ¿no? Es decir, para leer o hacer un estudio de mercado o leer las conversaciones en redes sociales, también se tiene que saber cuáles son todo el espectro de las emociones, desde las más negativas hasta las más fuertes. Entonces, también en redes sociales, conforme un vocero también muestre algo de vulnerabilidad, se muestra mucho más auténtico. Y autenticidad es un valor que en las últimas fechas pues está mucho más valorada que cuando es un personaje todo perfecto, ¿no? Y tercero, bueno, pues la vulnerabilidad también, cuando un vocero siente que la regó, lo que estás diciendo, híjole, cómo la regué y demás, normalmente lo que el quien señor habla, quiso decir. exacto. Ahí aplica lo que el señor quiso decir. Normalmente un vocero siempre, o una persona que siente que la regó, siempre va a maximizar el error que lo está viendo las otras personas, ¿no? Entonces, muchas veces, ahorita que dijiste, híjole, cuando dices cómo la regué, el 80% de las personas que vieron ese error no se dieron cuenta, o más bien no se dieron cuenta de ese error, ¿no? Es como cuando organizas un evento o produces un evento, solamente el productor se da cuenta de los errores que están habiendo en el evento.
pero muchas veces el 20% se da cuenta del error, ¿no? Perdimos a Nat por ahí. Si quieres ver, prosigue en lo que busco a Nat. Perfecto, buenísimo. Entonces, sí, o sea, yo lo que quiero es como que invitar a la gente, ¿no? A que cuando realmente estás en ese momento de emocionalidad en el que te sientes que te estás como que sobrepasada, ¿no? O sea, que igual y optes por decir, lo vemos luego, ¿no? O sea, yo lo aprendí, por ejemplo, a marcha forzada, ¿no? O sea, con mis hijas, ¿no? O sea, que desde que eran chicas, cuando yo entraba en furia total, porque ya les he dicho mucho que mi tema es esta parte del control, ¿no? Entonces, cuando mis hijas se me salían del control, o sea, siempre, ¿no? Siempre, porque aparte la vida me ha mandado 2 maestras para eso, maravillosas. Entonces, yo siempre era, la verdad, la palabra es escupir unos castigos terribles, ¿no? O unos castigos que ni siquiera se relacionaban a lo que habían hecho mal, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ya fui decidiendo que cuando me pongo furiosa, cuando las veo en algún momento, porque sigue pasando, tienen 20, 22 y todavía logran tocarme los cables, que yo sé que en muchos libros dicen, tú eres dueño de tus emociones, de tus sentimientos, debes de ser inmutable. No, con mis hijas yo no soy inmutable, y menos en la noche, y menos cuando regresan tarde, y menos cuando regresan con algunos drinks encima, ¿no? Entonces sí llega un punto en el que yo digo, ¿sabes qué? Yo opto por decir, lo vemos mañana. Estoy muy enojada contigo, lo vemos mañana, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me ha servido cuando sé que estoy en una mala emoción, en una emoción que, digamos, que me está causando el peor de los malestares, ¿no? Yo decido decir, ¿sabes qué? Lo vemos al rato, porque sé que soy muy explosiva. Aparte te voy a decir algo. Yo creo que nunca hay que hacerle caso a las emociones momentáneas. Las emociones cambian. Escuché hablar hace poquito a un psiquiatra que decía que las emociones cambian como las nubes. Son tan cambiantes que nunca hay que hacerle las emociones que en ese momento están transitando, sobre todo cuando son negativas. Y esto va para un CEO, un vocero que va a entrar a una entrevista y siente una emoción. Espérate 5 minutos. Es como el hambre. A lo mejor sientes hambre ahorita. Deja pasar 5 minutos y vas a ver que no lo vas a sentir después. Entonces, reaccionar a una emoción, y eso también es algo como muy cabalístico, ¿no? Nat, que a lo mejor es más experta que yo en ese tema, pues recomienda justamente eso, ¿no? No reaccionar ante la emoción, porque muchas veces es tan pasajera que al día siguiente ya no la sientes, ¿no? Entonces, para entrar a una entrevista también de un vocero es no reaccionar, porque puedes incluso entrar en una provocación del periodista y a lo mejor toda la entrevista se va en una provocación. En cambio, por ejemplo, hay técnicas en las actividades de prensa que si un periodista te hace una provocación, uses la técnica puente, que digas, pues, bueno, pues es un asunto interesante, pero vamos a volver al tema central de la conversación, que es vamos a hablar como de esta iniciativa tan importante que va a tener un impacto en el entorno, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay emociones negativas, precisamente, y creo que no nada más es válido para ti, Fer, sino cualquier persona en el ámbito privado como público, no hacer caso o no tomar decisiones o no reaccionar o no atacar o no terminar incluso una relación cuando estás transitando una emoción negativa, ¿no? No, Yo, bueno, para completar lo que estás diciendo. yo 1000 veces, bueno, o sea, en mis grandes pleitos con mis parejas, cuando era chavita, por supuesto que ahí era donde la relación terminaba, ¿no? O sea, desde la furia, desde el enojo, desde la tristeza. Sí, 100%. O sea, yo así como que estarme con la cabeza para decirle, yo creo que lo tuyo y lo mío no está funcionando, por supuesto, no. Era en un pleito, la verdad, sí o sí, ¿no? O sea, no lo hacía bien, ¿no? Entonces, por eso la verdad es que ha sido para mí súper interesante en esta parte de mi vida, o sea, como que reconciliarme con eso, enseñar a los chavos con los que trabajo a reconciliarse con esto, o sea, dotar de estas herramientas, porque hay quien lo trae solito, ¿no? Hay quien trae una inteligencia emocional que viene con esa así como de la hada madrina de, y tú vas a tener una gran inteligencia emocional, Trin, y toda la vida va manejando sus relaciones maravillosamente, ¿no? Hay gente que sí es así, pero la verdad es que para los que no lo hacíamos antes, sí existen estas herramientas para poderlo hacer, ¿no? Y eso es lo que es muy padre. Un libro que me gustaría. ¿Mandé?
un libro que hemos recomendado aquí es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y existe Inteligencia Emocional de las Empresas, también de Daniel Goleman. Sí, es buenísimo, buenísimo ese libro. Y entonces yo como que lo que la quería invitar ahorita es como que a que nos compartan, y si alguien de que nos está escuchando nos lo quiere compartir, bueno, también es más que bienvenido y aplaudido, ¿no? O sea, ¿en qué momento de su vida han tenido una comunicación pésima debido a que dejaron que su emocionalidad se apoderara de usted? Si quieren, no tenemos que poner nombres con qué persona, ni la edad, ni el lugar, pero o sea, ¿en qué momento la emocionalidad te dijo, ahora sí, vas con todo, princesa, ¿no? O sea, lánzate. ¿Negativo? Hay un tema, o sea, bueno, este tema da para muchísimo, y como diríamos Rom y yo, hay carnita de dónde desmenuzar, ¿no? Y, o sea, yo creo que hay un montón de paradigmas aquí que tenemos que tomar. Bueno, a mí me interesa, retomando un poco lo que decía Emilio de la vulnerabilidad, por ejemplo, que por cierto hay unos libros, bueno, hay un par de libros de Brené Brown, y si no también la pueden encontrar en TED, que habla sobre la vulnerabilidad, de lo importante que es la vulnerabilidad, y de repensar o de reinterpretar este paradigma de que la vulnerabilidad es una señal de fragilidad cuando no lo es, ¿no? Otro paradigma, no hay emociones buenas y malas. Estar etiquetando las emociones como buenas y malas, como dijimos al principio, es un cambio de paradigma, ¿no? Y aprender a observar todas las emociones como son, por lo que son, en este sentido, como abrirse a recibir lo que estás sintiendo como emocionalidad en ese momento y observar lo que es, cómo es, integrarlo, observar en tu cuerpo cómo es, dónde se siente. Para gente como más sensorial, a lo mejor hasta tiene un color o tiene un sonido, se siente en algún lugar de tu cuerpo en particular. Ver lo que es y solamente identificarlo como es, sin poner un juicio de valor, si es algo bueno o algo malo, pero donde viene un momento de pausa es en ¿qué haces con esa emoción? Entonces, lo que nos compartía Joss, por ejemplo, en una estrategia de comunicación, tú no quieres reaccionar con emocionalidad, ¿no? Pero la emocionalidad puede ser una gran guía si tú tomas una pausa y en vez de reaccionar, respondes. Y esa es la gran diferencia, que tú no permitas que una emoción se detone como un perro de Pavlov, una emocionalidad o una reacción que se sale del ámbito que tú quieres, ¿no? Por el contrario, si tú observas, identificas, sin rechazar, sin negar, sin tratar de corregir, sino que la observas tal y como es y dices, a ver, voy a observar lo que es, pero me voy a tomar un tiempo para que entonces, con mi inteligencia emocional, pueda responder y no reaccionar. Y esa es toda la diferencia. Y creo que tener acceso y apertura a esa vulnerabilidad para poder aprender lo que estás sintiendo es importantísimo, porque sí es clave para que tú puedas tomar una decisión correcta después. Hay a lo mejor dos maneras de catalogar estas emociones, ¿no? A lo mejor hay emociones que son, que te constriñen, que te restringen, y otras emociones que te expanden, ¿no? Entonces, a veces poder conectar con esa emocionalidad, pues a lo mejor racionalmente tú no sabes qué es lo mejor para ti en ese momento, o no necesariamente, y este es otro paradigma, tu cabeza es la que va a saber, porque dicen por ahí que el ego habla primero y el ego habla más fuerte, entonces luego el ego es el que se disfraza de tu inteligencia y no es así. No es tu mente racional la que está hablando, es tu ego, ¿no? Entonces, observar, a ver, ¿cómo me hace sentir? Si me hace sentir que me constriñe, que no me siento segura, que esto no está bien para mí, pues entonces tengo que pensar que no está bien y tengo que responder de acuerdo a eso, ¿no? Por eso, como darnos este periodo de aprehensión para identificar con toda la vulnerabilidad, con todas sus letras, lo que estamos sintiendo. Y por el otro lado, creo que además tenemos en el paradigma de nuestra sociedad occidental también, yo sí creo que es un mal, y es un mal de no saber estar con aquello que nos incomoda. Entonces tenemos una necesidad constante de estar
corrigiendo lo que nos incomoda, como decía Romy al principio, ¿no? Estos roles que hemos aprendido, estos comportamientos que hemos aprendido de, no llores, no Sí, sí, sí. llores. O si alguien se enoja, oye, no te vayas a enojar, no, y la persona está encabronada. No te enojes, ¿no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué catalogamos como buenas o malas las cosas? Si en ese momento estás sintiendo miedo, enojo, tristeza profunda, un duelo espantoso, déjalo ser, porque te va a revelar de mucha información de ti y de lo que es mejor para ti para responder ante esa situación, sin tratar de corregir, ¿no? Esta cosa de, no, todo lo que nos incomode, vamos a corregirlo, ¿no? Incluso porque a nosotros nos molesta o nos incomoda y no sabemos cómo tratar a alguien que está pasando por un duelo, que está pasando por un enojo, que está pasando por una tristeza. Entonces queremos corregir. No, pues no hay nada que corregir. Si está enojado, si está triste o si se lo lleva el tren, perfecto. Hay que dejarlo y que viva lo que tenga que vivir en ese momento, ¿no? Sin querer corregir nada. No Y necesitamos. aparte, sí, justo lo que le decía Fer hace ratito, uno cree que es más grave lo que se está viviendo cuando es aparentemente negativo que lo que en verdad es. Después, cuando pasa el tiempo y ves en retrospectiva lo que pasó, puedes ver que a lo mejor no fue tan grave, ¿no? Entonces, también como no querer controlarlo todo, sino que incorporar como lo no perfecto como algo perfecto, es parte de, ¿no? Es más natural. Exactamente, es parte de todo. Solamente que uno tiene que aprender a responder en lugar de... Eso sí es la diferencia. O sea, la emoción que venga como venga. Y hay que identificarla como es sin querer corregirla. Pero vamos aprendiendo con el tiempo y con las experiencias a responder a ellas, no a reaccionar. Entonces, respondes desde tu conciencia, desde tu mejor entendimiento de las cosas y no desde tu ego ni desde tu de la llama, ¿no? Nosotros somos Aries, luego tenemos esta cosa como de incendios, ¿no? Que tienes la mecha muy corta. Pues eso es lo que hay que practicar. Pero tú también eres Aries, además de Nat y yo. No, pero me acordé de alguien que es Aries, que sí tiene también la mecha muy corta, ¿no? Pero no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final de lo que dice Nat es súper importante, ¿no? Esta parte de una cosa es reaccionar y otra cosa es responder, ¿no? Y un ejercicio que, por ejemplo, sirve mucho, ¿no? Que Elisa ha estado escribiendo, que le encantan nuestros lives. Mil gracias, Elisa, nos encanta que te encanten, para eso están. Y si en algún momento tienes algún tema que quisieras que abordáramos, nos puedes escribir, nosotras felices. Esta parte en la cual, o sea, como cuando eres una persona muy reactiva, ¿no? Y eres una persona finalmente que a la hora de comunicarte acabas diciendo cosas con las que tú no te sientes cómodas al final y que no beneficiaron ni sumaron en nada, ¿no? Un muy buen ejercicio es escribir en un papel o en un cuadernito lo que hiciste, ¿no? Y después de que escribes lo que hiciste, vuelves a reescribir qué te hubiera gustado hacer. Entonces, le vas metiendo un chip a tu cabeza de la otra alternativa que existe para cuando se vuelva a presentar esa situación, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper interesante. Ese ejercicio yo lo hice en algún momento de mi vida cuando estaba súper furiosa y mi comunicación era nefasta, ¿no? O sea, porque no es como que tenga yo la gran sabiduría para todas las situaciones. Y en ese momento, ese ejercicio me ayudó muchísimo, ¿no? Y también otra cosa que yo siento en lo personal que es muy importante es saber qué factores te estresan a ti, ¿no? O sea, porque a cada quien nos estresan cosas distintas, ¿no? En este diagnóstico que yo utilizo para hacer el coaching con los chavos, hay una parte que te dice cómo te estresas, ¿no? Y este diagnóstico de personalidad que arroja 16 personalidades, dice que hay 8 formas, ¿no? De estresarte, dependiendo, ¿no? Y entonces cada 2 personalidades pueden compartir. 8 formas de estresarte. Sí, aunque son Yo 16 tengo como personalidades. 50. Como 48. No, tengo como 100. No, esos son elementos que te estresan, pero ¿cómo te vas tú al estrés? O sea, yo, por ejemplo, al estrés te voy a decir cómo me voy. Yo me voy al estrés, haz de cuenta que en lo emocional. O sea, la parte emocional, yo así me estreso, ¿no? O sea, independientemente
ojo, de los factores que me estresan, que esas son otras cosas, yo al estrés me voy en lo emocional y en lo emocional hacia adentro, hacia la introversión. Entonces yo me cuento unos dramas de es que no le importo a nadie, es que me doy cuenta que yo soy muy buena persona y que los demás no me o sea, no son correspondientes conmigo en cómo soy yo. Y esta parte, o sea, literal, como ustedes se acuerdan en nuestra época, igual la gente joven que nos está viendo a nosotros no va a entender este chiste, pero mandibulín, nadie me respeta. O sea, así soy yo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a sentirme, haz de cuenta que así, digo, híjole, a ver, ¿qué me está pasando? Probablemente este factor está sucediendo, probablemente viene por acá, viene por allá, porque también analizas cuáles son los factores, ¿no? Entonces, cuando vas a tener una comunicación con alguien, ¿no? O sea, saber si puede ser que vayan a emerger estos factores. Y estoy hablando cuando estás teniendo una comunicación de esas que te interesa tener profundas para arreglar un tema o lo que sea. O sea, que sepas, a ver, hay estas cosas de esta persona que a mí me sacan de quicio. Entonces, las voy a tener presentes porque la probabilidad de que aparezcan y que me toquen esos botones y me saquen esa furia que me hace perderme en la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, independientemente de eso, me encantaría que alguna de ustedes, si quieren voy yo, ¿no? Pero yo ya he hablado mucho, me compartiera en qué momento creen que han tenido una comunicación de lo más nefasta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque estaban siendo tomadas por la emoción. Oye, bueno, Fer, digo, yo con gusto la comparto, pero por ahí había unos mensajes de que por más que leen libros, pues no pueden trabajar su emocionalidad y evidentemente es que se necesita en algunos casos de mucha ayuda. Por ejemplo, yo cuando era chiquita sufría del dolor de estómago toda la vida, ¿no? Y entonces me decía, pero chiquita, desde 6, 7 años empecé con colitis y colitis nerviosa y llegaba al doctor corriendo porque seguro era una apendicitis. Y entonces el diagnóstico era, es que te estresas mucho. Bueno, en esa época no se usaba el estrés. Es que eres muy nerviosa. Deja de ser nerviosa. Imagínense una niña de 8, 9, 10 años que le digan, deja de ser nerviosa. O sea, ¿cómo dejo de ser nerviosa? No sabía cómo hacer eso, ¿no? Bueno, hasta la fecha, no es cierto. Y claro, evidentemente, pues mi mamá intentó, o sea, me decía, ya, no te pongas nerviosa. Y yo, ¿cómo dejo de sentir esto en las manos, no? ¿Cómo dejo de sentir el sudor? ¿Cómo dejo de sentir el estómago que se me va? ¿Cómo dejo de sentir todo esto? Y después de muchos años, acabé en terapia, precisamente, y fue donde entendí que cómo puedes dejar de sentir ciertas cosas, pero es que no las dejas de sentir, es que las trabajas, y entonces es que las entiendes, y entonces es que las puedes afrontar. Y uno cree que ya con la terapia y con que ya tienes un poquito de inteligencia emocional, ya lo hiciste. Y de repente te das cuenta que algo se te mueve, alguien llega, tú estás en un momento que no esperabas. Y digo, si quieren les cuento lo que me sucedió el sábado. Precisamente estaba yo paseando a mi perra, divino, viendo el mar, precioso. Estoy en Victoria, estoy oyendo Viernes a la 1 con Joss y el Chato, atacada de la risa, ahí chateando con Joss y diciéndole, ay, sí, no sé qué, no sé cuánto. Y mi perra no traía correa. De repente es una playa chiquitita, es una bahía muy chiquita, y de repente entra una señora con su perro más grande que la mía, y Carlota, mi perra, la ve, nada más veo que se para así, y como anda medio agresiva, no agresiva, pero no sé, anda como, digo, ya grande, ¿no? Ya se manifestó, se está comunicando. Es el flaco. El flaco, exacto. O sea, mandándole saludos a Carlota. Y bueno, total, sale corriendo Carlota y se le va al perro de la otra señora. La señora la traía con correa. Se han dado una pelea, pero no saben lo que fue eso. Entonces, yo gritaba y gritaba porque yo sabía que yo tenía la culpa por no tener a Carlota con la correa. Pero jamás me esperé, yo en mi momento zen perfecto, que llegara alguien y que Carlota se fuera a pelear, ¿no?
Entonces, después de, bueno, me tiré a la arena para agarrar a Carlota. Claro que no podía meter la mano porque me podían morder. Entonces, cuando vi la oportunidad, agarré a Carlota. Entre el estrés, el susto, el miedo, la pena, porque sí había sido mi perra la que había empezado, me siento en la arena y la señora me empieza a hablar. Es que no, usted no puede salir así, su perra está loca. Claro, también ella respondió a partir de sus emociones, ¿no? Y yo decía, a ver, Romy, contrólate, respira, respira. Entonces le dije, como tú, Fer, le dije, deme 2 minutos, déjenme controlo, porque ahorita no le estoy pasando bien. Y yo sabía que si no me controlaba, me iba a parar y le iba a gritar horrible. Entonces empecé a respirar. ¿Qué? Cabe mencionar que Romy vive en Canadá y son muy poco tolerantes con los perros. Son muy poco tolerantes como aquí, ¿no? Cierro el paréntesis. Sí, muy poco. Y entonces la señora me seguía diciendo y diciendo, es que te voy a reportar y voy a hablar a la policía. Claro, yo ya me veía deportada, o sea, no puede volver a entrar a Canadá. La perra casi entre en la cárcel, en la veterinaria, en la perrera. No, me empezó a dar la cabeza, pero ¡pua! Se me fue. O sea, de verdad es que se me fue en un segundo cuando yo escuché, le voy a hablar a la policía, porque además me empecé a sentir vulnerable en el sentido de que, pues no soy de aquí, o sea, igual y sí me pueden hacer algo a mi perra que la amo y la adoro. Y entonces empecé a llorar, pero ese llanto de desquiciado, o sea, de, no, pero una cosa que yo es más, ahorita lo veo y digo, pero ¿qué me pasó? Dios mío, qué bueno que la señora no me grabó, si no, sí sería Lady Victoria, hijo. O sea, que no habla español, ¿no? Porque quién sabe qué dijiste, Romy. Sí, claro, a fuerzas, sí, algo dije, ¿no? Y entonces me empieza a pedir mi nombre, mi teléfono, ¿verdad? Y entonces, en un momento que me entra claridad, le digo, 1000 disculpas, ¿está usted bien? No fue mi intención, perdón, 1000 disculpas, 1000 disculpas. Y la otra pues seguía en lo suyo, ¿no? Y entonces yo no supe qué hacer. Literal, me perdí. Le hablé a mis hijas, les dije, a ver, estoy aquí, vengan por mí, porque además la señora no me dejaba salir de la playa. Yo le dije, a ver, ya tiene mi teléfono, yo respondo cualquier cosa, pero porfa, déjeme ir. De verdad es que yo necesito respirar, necesito volver a mi ser para sentirme bien. Ya la regué, ya quedé pésimo, ya hablé mal, ya ni modo, pero por favor, y no me dejaba y me seguía, ¿no? Entonces llegan mis hijas, ya después de 2, 3 minutos, llegan mis hijas, mamá, no sé qué, claro, yo, no, sí, le dije y le hice y le torné y yo reaccioné súper bien y le dije que no, claro que no, o sea, la realidad es que no fue esa, ¿no? Y entonces todo el día me quedé con que le llaman razonamiento contrafáctico, que es justo lo que hablaban de él, es que si hubiera hecho y es que si hubiera dicho. Y claro, estaba, si le hubiera dicho desde un principio, 1000 disculpas, perdón, está usted bien, lo siento, y hubiera reaccionado desde acá, ¿no? Y no desde el miedo y desde el coraje, y sobre todo desde la tensión y el estrés, pues sí, entonces estuve así, dije, a ver, más allá de lo que sucedió, que actué pésimo, ¿no? Y que me dolió el estómago todo el día y que me sentía como la señalada desde el cielo con el dedo así de, aquí va la mexicanita que trae el perro suelto y que es tremendo el perro, ¿no? Así, más allá de eso, dije, a ver, lo que tengo que hacer es, que creo que esa es la importancia de estos ejercicios, es aprender. Ok, la próxima vez, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? Porque ojalá no haya una próxima vez, pero... Ponerle la correa. Mira, te voy a decir fue lo algo. primero que hice. ¿Qué hacer? Mi hermana que vive en Canadá, ella, además de tener un perro, cuida perros en sus tiempos libres, ¿no? Canadá es un país donde son sumamente intolerantes y hay muchas reglas con respecto a los perros, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para manejar la emoción en ese sentido? Que hay una diferencia cultural de entrada. Entonces, si tú ya previsualizas que hay una diferencia cultural con respecto a cómo controlar a los perros,
entonces la siguiente vez ya no te vas a enojar tanto, porque ellos actúan así, incluso entre canadienses. Entonces, si tú tienes esta preconcepción de que así son y que no es personal, yo creo que a la siguiente vez vas a ponerle la correa al perro y ya no te vas a enojar. Es una posibilidad, ¿eh? No, y exactamente para allá iba. O sea, ¿cuáles eran todas las posibilidades de hacer? Ponerle la correa al perro me queda clarísimo. O sea, Carlota nunca más sale sin correa, ¿no? Pero nunca salía salvo que estábamos solas. O sea, me pareció como normal, pero sí muy mal. Y segunda, por ejemplo, aquí hay que registrar a los perros para que pasen, así sea en la calle, ¿no? Entonces, justo estaba viendo todo lo que lleva la ley de registrarla o el hecho de registrarla. Entonces, claro, como dice Joss, pues evidentemente si un día mi perra, aún con correa, a otro perro se le va encima, es que yo me tengo que preocupar por que como los perros, no por las personas. Aquí lo importante es el perro, ¿no? O sea, cómo es una cultura distinta. Y eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Por ahí el dicho que dice, lo que vieres, por donde vieres, lo que vieres. Eso. Exacto. Entonces, pues bueno, fue una una situación que me sucedió, que me sacó de mis casillas, porque entre el susto, el miedo y todo, cuando según yo sabía ya reaccionar a situaciones pues, tan fáciles como esta, ¿no? Pero que te confrontan a una cultura, te confrontan a otra persona con su emocionalidad, porque la señora tenía toda la razón de estarme diciendo lo que me decía, porque ella también estaba hablando a partir de lo que ella sentía, porque en una de esas me dijo, sí, yo también estoy asustada. Y le dije, sí, vamos a calmarnos, pero ella se veía mucho más, pero by far, mucho más controlada que yo, ¿no? Y entonces, creo que hay que trabajar las emociones en base no solo a lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Yo quiero, Romy, como tomar la anécdota que nos contaste para regresar a la pregunta de Fer y retomar como el tema de la emocionalidad y cómo respondes a ellas, ¿no? O cómo reaccionas. O sea, a mí me gusta de verdad esta idea de cuando eres asertiva, estás respondiendo, cuando no eres asertiva, estás reaccionando, ¿no? Y creo que este tipo de experiencias son herramientas de autoconocimiento para que tú identifiques cuáles son los botones que se te aprietan a ti. Que tiene que ver con la pregunta que nos hizo Fer, ¿no? Si tú comienzas a trabajar en el autoconocimiento, a descubrir qué son las cosas que para ti detonan botones, en qué eres reactivo, en qué te molesta, dónde lo sientes, cómo se manifiesta, cómo se expresa, tú justamente vas logrando que esta sucesión de eventos que sería sentir una emoción, bueno, más bien tener un pensamiento, sentir una emoción, esa emoción va a tener un impacto químico. Ese impacto químico te va a llevar a actuar de una manera, ya sea respondiendo o reaccionando. Entonces, en la medida que tú seas más consciente y aprendas a hacer un espacio entre lo que estás sintiendo y tu respuesta, vas a ir ganando objetividad para responder de la manera más asertiva, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que platicamos la semana pasada de neuroplasticidad. O sea, cuando tienes una consecución de eventos que te condicionan a una respuesta a cierta emoción, como el experimento que todos hicimos, el perro de Pavlov en la escuela, ¿no? Suena la chicharra y al perro le das de comer. Después de una serie de repeticiones, el perro aprende que cada vez que suena la chicharra, le van a dar de comer. Entonces, cuando suena la chicharra, el perro va a salivar. Y es un condicionamiento. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Muchas veces es un condicionamiento que está clavado en la forma en la que se va a conectar el estímulo y la respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar qué pasa en ese trayecto de que recibimos el estímulo que genera la respuesta para poder entonces modificar esa respuesta y ya no caer en la reacción. Pero
requiere de mucho trabajo. Es una cosa de prueba y error, de repetición, de paciencia, y necesitas pasar por las experiencias para justamente a través de la neuroplasticidad ir descubriendo que hay otros caminos por los que tú puedes elegir responder. Entonces, Fer a lo mejor antes se le prendía la mecha en 2 segundos con ciertos rollos de sus hijas, y ella aprendió a responder de una forma diferente. No es que sus hijas necesariamente dejaran de hacer las cosas que hacen, es cómo aprendió a manejarlo de una forma diferente, porque creó nuevos caminos neuronales, nuevas conexiones para que su respuesta sea diferente. Y esa es toda la chamba. La emoción va a estar ahí, el evento va a suceder. Entonces no es qué sucede, es qué haces con lo que sucede, cómo puedes trabajar en tu percepción de lo que está sucediendo y cómo puedes aprender a hacer ese espacio, ¿no? Muchas veces todo, como decía Joss antes, pues está más en tu cabeza, ¿no? Una forma de trabajarlo también es regresar al momento presente. Cuando te dejas llevar por la emocionalidad, muchas veces es porque te estás yendo al pasado o te estás yendo al futuro. Si tú aprendes a trabajar con herramientas que te mantengan en el presente, tu percepción te va a corregir porque vas a estar viendo lo que es como es y haces una brecha antes de reaccionar y entonces puedes responder diferente, ¿no? Eso responde Sí, a la pregunta y al Porque comentario de él, ¿no? los perros se van a seguir atacando, ¿no? Sí. Eso me responde digas. al comentario de Eli, ¿no? Nos decía Eli que por más que trataba de leer, pues se sentía frustrada porque pues no podía a lo mejor mejorar ciertos aspectos, pero dice efectivamente practicarlo y hacerte conciencia, ¿no? Entonces, como dice Eli, gracias por escucharnos, a la toma de conciencia, de ver cómo uno reacciona dependiendo su historia de vida y corregirlo a la siguiente, y con el ejercicio práctico que nos puso Fer al principio de escribir una nueva posibilidad, un nuevo escenario, pues hace una nueva ruta neuronal, y a la siguiente, pues es como un ejercicio, ¿no? Vuelves a hacerlo y reacciones ya de manera distinta. ok, no, estoy totalmente de acuerdo. Y al final del día es exactamente, o sea, me gustó muchísimo la palabra, ¿no? O sea, tomar como que mucha conciencia, ¿no? De cómo estoy en ese momento para ver qué reacción puedo tener. Y aparte hay ciertos eventos en donde realmente sabemos que tenemos una reacción positiva en el sentido de que tenemos una reacción que suma, que enriquece cuando hay ciertos elementos y hay otros elementos que no nos ayudan, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, cuando yo veo violencia física, o sea, en general me ha tocado entre chavos peleándose, ¿no? Estás en mute. Es cierto, mis hijas se dieron un agarrón buenísimo una vez, ya algún día les platicaré de ese pleitazazo que se echaron justo en casa de la familia política, divino Día del Padre, ¿no? Pero yo ante la violencia, yo me pongo muy mal, yo me bloqueo, yo ahí siento que yo no puedo hacer nada. En cambio, por ejemplo, ante los que son ante los accidentes sí reacciono muy bien, ¿no? O sea, el accidente de cualquier otra persona, de mis hijas, mío o algo así, sí soy una persona que sabe perfectamente estar, qué tengo que hacer, a dónde tengo que llevar, ¿no? O sea, puedo estar viendo, bueno, el último que me tocó fue mío, pero fuera de eso, el de mi hija, ¿no? O sea, que se le cayó un pedazo de vaso en el pie y se le hizo así como flor, sí puedo reaccionar ahí bien, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente, sé que si yo entro, ¿no? O sea, puedo darle al contexto cierta tranquilidad, pero si se están golpeando algunas personas, o sea, yo para atrás, y de hecho lo más para atrás que pueda, porque ahí no funcionó bien, ¿no? A ver, Entonces, en esa parte, aquí hay una pregunta, dice Gaby Cabezut, dice, para un tema delicado, ¿cómo manejarlo si no es desde la emoción? Por más que prepare y controle, si la emoción es la que mueve a abordar ese tema, ¿qué parte dominas y cuál dejas que rija la emoción? lo que pasa es que aceptas la emoción, o sea, yo siento que lo que pasa es que no es como que la emoción la tienes que validar, ¿no? En el momento en el que tú validas, sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo de esta y esta y esta manera, ¿no? O sea, tú puedes desde ahí abordar y puedes desde abordar la conversación y decir, a ver,
en este momento yo me estoy sintiendo súper frustrada. En este momento yo me estoy sintiendo muy enojada. En este momento estoy bloqueada y nada más de tenerte enfrente de mí, ¿no? O sea, te quiero decir una cantidad de cosas que resultarían nada agradables, que mejor ahí la dejamos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú validas la emoción, ya puedes igual y tener una conversación muy grande. Si eres una persona que te cuesta mucho trabajo controlar lo que son tus emociones, siempre hay miles de personas, bueno, es cierto, no hay miles, ¿no? Pero hay muchas personas que te pueden ayudar a abordar tus emociones, hacer todo el proceso, ¿no? De cómo puedes, o sea, lo que puedes hacer con una emoción, ¿no? Para acabarla validando y acabar abrazando a esa emoción y la puedas manejar en un contexto. Pero sí, siempre que la validas y que dices, a ver, ahorita estoy desde cansada, ¿eh? O sea, que no es una emoción, o sea, es un estado físico. Es decir, ahorita estoy cansada y no creo que es el mejor momento para que toquemos ese tema. Pues siento que ya le da un contexto mucho más real, ¿no? Siempre hay que validar todas las emociones y no se trata de controlarlas justamente. O sea, creo que ese es un cambio de paradigma. No rechazarlas, ni querer corregirlas, ni querer arreglarlas. Las emociones son lo que son y como son perfectas. Nada más en lo que tenemos que trabajar es cómo respondemos ante ellas y qué hacemos con ellas. Pero son una fuente de información vital de lo que está sucediendo y de cómo nos está haciendo sentir por algo. Nos van a arrojar mucha información. Entonces hay que ponerles atención y observarlas como son, sin quererlas cambiar. Es que ese es el punto, es que cuando las observas y las tienes en cuenta, no se van acumulando, porque entonces ahí es cuando la olla express, por nada, de repente, ¡fua! ¿No? O sea, tú reaccionas de una manera que no sabes por qué, si fue una cosita lo que te dijeron, pero claro, traes un cúmulo de emociones atrás, ¿no? Que por cualquier cosa entonces explotas. Entonces, cuando tú las validas, cuando tú te ocupas de ellas, ¿no? No te preocupas, te ocupas de ellas, entonces es cuando puedes manejarlas y puedes llevar a una mejor relación con ellas. Sí, 100%. O sea, lo que acabas de decir tú es el típico ejemplo de lo que se llama una experiencia prístina, ¿no? O sea, que vas teniendo esos días malitos, ¿no? O sea, que desde que amaneces, o sea, está todo fatal, ¿no? Y que no pasa nada, no estoy cool, no estoy cool. Y llegas en un momento en donde ya sea en el trabajo o en tu casa o en algún momento explotas por una tontería y realmente ni siquiera fue la tontería, ¿no? Fue todo ese acumulado de emociones que no fui validando a lo largo del día lo que me hacen tener estas reacciones que son, bueno, o sea, cero constructivas, que no suman en lo más mínimo, ¿no? Y aquí, ay, Nacho, me está mandando un beso y saludos. Bueno, Nacho creo que nunca fue mi alumno, no, sí fue mi alumno. Pero bueno, lo conozco perfecto en la escuela, bueno, lo adoro, lo amo, le mando un besote. Se nos, se nos acabó el tiempo ya. Uy, bueno, a ver, Jos, haz lo propio, que despídete de todas, por favor, tú que eres la adecuada para eso. A mí me gustaría nada más agregar algo, que hoy es 19 de octubre, Día Mundial no sé si ya lo dijeron, del cáncer de mama. Y hablando de emociones, empatizamos con todas las personas, todas las mujeres que han pasado por este tema y las que afortunadamente no. Bueno, pues a cuidarnos, ¿no? De verdad, prevención. A hacer todo lo que tiene que ver con la prevención. Muchos aquí hemos perdido grandes personas por un tema que no se ha visto. Entonces, yo creo que hoy en especial como mujeres, como las 4 que somos, nos unimos con todas estas guerreras que han sufrido cáncer de mama y que ojalá esto lo podamos erradicar nosotras mismas con el tiempo, a través de nuestras enseñanzas y a través de nuestra propia autoexploración. Qué bonito mensaje, Romy. Pues bueno, pues se acabó el día de hoy. Muchas gracias por una emisión más. Me encantó platicar con ustedes como siempre. Y pues bueno, les recuerdo, suscríbanse al canal de YouTube, donde pueden ver todos los videos que estamos subiendo. Suscríbanse y activen la campanita, dale like. Y muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo martes a las 10 en vivo. Gracias. Gracias Bye. a todos. Bye bye.